Hola compañeros, aquí estamos pasando el fin de semana en la casa de mi suegra, desde donde estoy haciendo los últimos vídeos, y creo que estamos tratando unos temas en estos últimos vídeos bastante interesantes, y es la evolución de los seres humanos, los Homo, ¿no? Los distintos tipos de Homo que ha habido: Homo erectus, neandertales, cromañones, el Homo sapiens, ¿no? Hasta consolidar al Homo sapiens como el único ser humano en la Tierra, después de haber aniquilado al resto de seres humanos que había en un proceso de sustitución vinculado con un genocidio masivo como consecuencia del desarrollo de habilidades sociales superiores construidas sobre la capacidad de cooperar en gran número, más allá de 100 individuos, hasta miles de individuos, como consecuencia de un cambio, una mutación genética en nuestro cerebro que nos permitió pensar de otra forma, construir ficciones y creer en esas ficciones, en esos mitos comunes que nos han permitido articularnos en grupos grandes, ¿no? En estados, en tribus, en ejércitos, en sociedades mercantiles. Y bueno, me ha parecido interesante porque creo que os ha causado curiosidad este desarrollo evolutivo, y entonces yo quería rescatar hoy una lectura de mi libro Diario un nómada, Operación Arad, porque a veces yo creo que para aquellos que os interesa, digamos, la lectura, el conocimiento, aparte del viaje en moto, ¿no? O sea, de la aventura en sí, ¿no? Pues a veces da la impresión de que no se sabe muy bien qué es lo que vas a encontrar en un libro mío. Los que los habéis leído, yo creo que ya sabéis perfectamente qué se encuentra. Se encuentra el viaje en moto, la aventura, pero también una descripción histórica y sociológica de los países, de las culturas, de las gentes que yo me encuentro. Entonces, en relación con esta historia de la evolución del ser humano, de los homínidos primitivos, pues hay un capítulo muy interesante incluido en este libro y también en la serie, porque el yacimiento de homínidos más antiguo del mundo fuera de África se encuentra en Georgia, y nosotros fuimos a visitar este yacimiento y yo entrevisté a la arqueóloga principal. Y bueno, me llama mucho la atención porque, bueno, en la serie al final se dedican varios minutos y bueno, no se puede profundizar mucho, ¿no? Pero claro, en el libro se profundiza mucho más. Y a mí me gustaría que tuvierais en cuenta una cosa: este yacimiento es muchísimo más antiguo que Atapuerca. Atapuerca es un yacimiento antiguo en España que además tiene un gran propagandista al cargo, que es Arzuaga, que es un gran divulgador, pero sobre todo es una persona con un olfato muy fino para cebar los medios, precisamente en verano casi siempre salen noticias relacionadas con Atapuerca, porque es cuando los medios tienen menos noticias de actualidad. Entonces él aprovecha para colocar sus historias. Y bueno, también en este recorrido que hicimos, pues visité el yacimiento donde se encuentra la tumba de Filipo II, que es el padre de Alejandro Magno, que justo después de que Arzuaga dijera que ahí no estaba enterrado Filipo, y eso, bueno, causa un conflicto diplomático con Grecia, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? Pero me gustaría leeros esta parte con respecto al yacimiento de Dimanisi, porque está muy vinculado con lo que hemos estado hablando estos días anteriores sobre los Homo erectus, los Homo sapiens, y entonces también tiene que ver mucho con lo que yo he mencionado con respecto a las culturas o las civilizaciones más antiguas, que centré en Mesopotamia, después en Antiguo Egipto y después en Antigua Grecia, como hechos fundamentales o grandes sucesos producidos antes del nacimiento de Cristo. Porque el origen del ser humano se encuentra en África, y mucho más tarde ese ser humano africano, porque todos hemos sido africanos,
se desplaza hacia Europa, y hacia América se desplaza muchísimo más tarde, cuando ya el ser humano está completamente ya formado, cuando ya somos Homo sapiens, ¿no? Bien, entonces en África, me dice la Teona, que es la arqueóloga principal del yacimiento en Georgia, me dice: en África hay yacimientos de Homo habilis de hasta 4 millones. De Homo erectus de 2 millones hay bastantes, y fuera de África el yacimiento más antiguo es este en el que estamos ahora mismo. Más tarde empiezan a aparecer yacimientos en otras partes de Asia y Europa. De algún modo el Homo erectus llegó desde África y desde aquí se extendió. Es decir, el yacimiento de Dmanisi es un yacimiento fundamentalmente el más antiguo, es decir, porque tiene, digamos, comunidades desde 1.700.000, 1.400.000 años hasta la Edad Media, ¿no? Porque está permanentemente habitado, pero lo que nos interesa es el yacimiento de Homo erectus, ¿no? Porque entonces yo le pregunto: ¿y en América y Australia hay yacimientos? No, allí no hubo desarrollo evolutivo homínido. Los seres humanos llegaron allí ya completamente formados con lo que somos, Homo sapiens. Se podría decir que todos los europeos descendemos de estos homínidos encontrados aquí, y la arqueóloga niega con la cabeza. Hemos ido caminando hasta un acantilado profundísimo. En el fondo corre un río a más de 60 metros de nosotros. Me dice: antes ese río fluía mucho más arriba, pero ha ido abriendo este vastísimo precipicio en la dura roca basáltica de origen volcánico. Esto era un territorio de caza para homínidos y carnívoros. Venían a alimentarse con los herbívoros que llegaban a beber. Por eso hay tantos restos. Contemplo el vacío. Al fondo, muy abajo, corre el río. Hay más de 100 metros de caída desde donde nosotros estamos. Teona me está diciendo que ese cauce ha cortado la roca, igual que si se tratase de mantequilla. El planeta que habitamos es mucho más dúctil de lo que parece. Lo que ocurre es que nuestra percepción del tiempo es demasiado débil. Si pudiéramos acelerar la película de la geología y contemplar el transcurso de miles de años en solo segundos, veríamos asombrados cómo el cauce de este río fue hundiéndose sobre esta masa de lava basáltica, igual que un cuchillo caliente sobre un bloque de grasa. Ella me dice: las particulares condiciones geológicas de la región han hecho que estos restos se hayan conservado de forma purísima. Los huesos que encontramos están en perfecto estado de conservación, mejor que en cualquier otro yacimiento del mundo. Tenemos constancia de que el Homo erectus estuvo poblando esta zona al menos durante 10.000 años. 10.000 años, pienso yo, de comunidades de homínidos se asentaron aquí, 100 siglos. No hay ninguna civilización humana que haya durado ni una décima parte. Y hablamos del Homo erectus, una especie de homínido que se extinguió y cuyos descendientes no coexisten con nosotros ni de los cuales descendamos. Coexistimos con ellos y los vencimos en la lucha de la supervivencia sin mezclarnos. El Homo erectus no es nuestro antepasado, explica Teona. En nuestra genética hay restos de Neandertal, aunque no del Homo erectus. Coexistieron, pero no se mezclaron. El Homo erectus era una especie distinta y se extinguió, o lo exterminamos. Era ya un homínido evolucionado capaz de construir herramientas y de sentir algún tipo de afecto. ¿Cómo saben esto, no? Lo de sentir este afecto? Por este cráneo, dice la arqueóloga, alargándome un molde de yeso que ha tomado de una vitrina. Es una calavera con la mandíbula separada, carece de dientes y también de alveolos molares, como sí hay en otros restos craneales expuestos, donde las quijadas muestran piezas dentales y cuando falta existe el agujero, cuando falta la pieza dental existe el agujero que dejaron. Esta dentadura lisa demuestra que este homínido perdió su dentadura completa en un momento de su vida y no post-mortem, como estas otras que muestran huecos en las encías. Este miembro del grupo vivió años sin dentadura. ¿Cómo pudo un ser tan débil sobrevivir sin dientes si no fue porque alguien lo alimentó? Alguien cuidó de él, sintió compasión, cariño, responsabilidad. Alguien sentía compasión de él y lo auxilió. Bueno, el capítulo es bastante más largo, pero a lo que yo me refiero con la lectura de mis libros es que, bueno, aparte de porque son mis libros, es que no solamente intento explicar la historia de lo que sucedió, porque aquí ya te estoy contando que el Homo erectus coexistió con el Homo sapiens, pero no se mezclaron, no hay genes de Homo erectus en nuestro ADN, sí, en un 7% de Neandertal, es que te estoy describiendo también cuál es la ubicación geológica, geográfica, política y social donde se encuentra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando salgo del yacimiento, yo escribo este párrafo, que nos va a permitir situar también socialmente
en qué lugar nos encontramos. Y yo creo que eso es lo que enriquece el relato, porque no es solamente un ensayo, no es solamente decirte esto pasó, sino que eso se introduce a lo largo de un viaje que te permite conocer las culturas y las gentes. Entonces, nos dirigimos hacia la frontera con Armenia y nos cruzamos con un interminable rebaño guiado por pastores a caballos, hombres muy básicos y sencillos que nos sonríen con genuina amabilidad. Es una estampa primitiva y bella. Los observo mientras me alejo. Mi sentimiento es contradictorio. Pienso que es una lástima que este mundo tan arcaico y primario desaparezca inexorablemente, con sus usos, costumbres, modos y tradiciones. Pero por otro lado, conmueve pensar en la pobreza de estas gentes sin educación ni futuro. ¿Qué es lo mejor para ellas? ¿Abandonar sus comunidades o mantenerse en la indigencia dentro de un mundo de urbanitas con acceso a la educación y el trabajo remunerado? Me repugna el prisma etnicista del occidental bien comido y educado que se deleita con la simplicidad de la miseria de los hombres realmente rústicos. Es tan maravilloso que existan comunidades de indígenas intocados en el interior de las selvas amazónicas sin acceso a medicamentos, educación o información. Maravilloso, ¿para quién y por qué? Yo no tengo vocación de Dios y no sé si ese aislamiento es bueno o malo. Yo solo sé que no veo bondad alguna en la miseria, la enfermedad y la ignorancia. Pero menos bondad veo todavía en la marginación del lumpen de exterradio urbano, en ese magma humano sin esperanzas que se nutre con los campesinos que abandonan sus tierras porque ya no les permiten vivir. Estoy perdido entre mis conocimientos, mis prejuicios y mis complejos. No tengo soluciones para el mundo, no sabía arreglar el más mínimo conflicto internacional y reconozco mi incapacidad para comprender verdaderamente los problemas sociales más allá de ver sus dolorosos síntomas. Lo único que sé es que el planeta que contemplo cambia a toda velocidad, que ninguno de los países que he visitado permanece igual cuando lo vuelvo a visitar apenas 2 años después y que me siento afortunado por poder contemplar algunos de los pequeños rescoldos de primitivismo auténtico que aún quedan vivos, como el paso de este rebaño guiado por pastores a caballos que me sonríen con sus cegadores dientes de oro soviético. Bueno, no sé, esta es mi forma de escribir y mi forma de contar cómo es el mundo que veo, intentando profundizar en la historia y sin sentar cátedra sobre cuál debe ser la solución a los problemas, porque en realidad ni yo ni la mayor parte de los seres humanos que me rodean tienen la más mínima idea de cómo se solucionan los graves problemas, porque si lo tuviéramos ya estarían todos solucionados, pero la cosa es mucho más compleja, la realidad es mucho más difícil y yo lo único que intento es ofrecer un vistazo a esa realidad con una actitud de hambre permanente hacia el conocimiento, pero una gran humildad respecto a cuál debería ser las recetas para todos los demás. Porque a mí esas personas que tienen soluciones para todo me hacen desconfiar enormemente. Desconfiar de los que tienen soluciones para todo, de los que nos juzgan a los demás y saben cómo debemos comportarnos, porque en realidad yo creo que simplemente tratan de disimular su enorme ignorancia y su extraordinaria presuntuosidad. Intentad ser libres, ese es mi consejo, y no jodéis, y no joder a nadie, o por lo menos intentad no joder a nadie que no os joda antes. No os dejéis joder, pero no deseéis mal a los demás, que ya tenemos bastante con la realidad que nos rodea. En fin, bueno, este ha sido mi vídeo de hoy, desde la playa, gracias a la hospitalidad de mi suegra, y si queréis alguno de mis libros, pues ya sabéis, me los podéis pedir dedicados en miquelsilvestre.com, que con mucho gusto yo os lo mando. Hasta la próxima, compañeros.